Bienvenidos, gracias por venir, gracias a todos por estar acá. Esta es la primera del segundo ciclo que estamos encarando de ciclo balneario. Dijo ya Ale que estamos con Florencia Halfon, autora, es periodista, trabajó en varios medios, es conductora del programa Ahora Dicen en Futurock y columnista en el programa de La Negra Bernacchi en Radio Pop. También tiene un espacio en el canal de noticias A24 y publicó la investigación antes de La corrupción mata, y ya es autora de Fabio Vigente, que está ahí, un recorrido por sus pasiones por la editorial Futurock. Abel es compositor, ensayista y periodista, corresponsal del Periódico de Cataluña y docente en la Universidad de Quilmes. Integra el ensamble Factor Bursaco, con el que editó 4 discos y es autor de distintas óperas. Publicó 6 libros, entre los que se encuentran 12 libros. En este rato. En este rato. El doble. 13, ahora son 13. Una docena de libros. Entre los que está Satisfaction en la ESMA, Escuchar Malvinas, Un muchacho como aquel. Y llevo en mis oídos música y sonidos de Cámpora y Perón a Isabel y López Rega, que es el que hoy vamos a abordar. Perdón, creo que conviene agarrar el micrófono, salvo que se quieran acercar. Ya. Y va, como quieran. La idea que surgió esta charla tiene que ver con que son 2 libros que en varios puntos se cruzan. Creo que en algún punto es hasta obvio, si se quiere, el cruce. Pero nos interesó en varios cruces, mucho tiene que ver Fabio naturalmente, pero bueno, hay una época que se cruza ahí y hay un punto en particular que nos interesó, que los dos de alguna manera comienzan el libro contando desde lo personal, disparador personal, familiar incluso, del motivo del libro. En el caso de Fabio Vigente, vos contás, Florencia, que tu papá cantaba las canciones, que de chica las escuchaste, que las sigue cantando hasta hoy. Y en tu caso, Abel, recordás una escena de cuando eras muy chico, a los 13 años, escuchando instituciones y, o sea, como inmiscuido en tu casa, en esa idea, y que también fuiste a ver, me acuerdo, que contabas por ahí, Moreira, o que querían ir a ver Moreira, claro, querían ir a sacar la entrada para ver Juan Moreira. Y no podían. Pero bueno, ahí me interesaba eso como disparador, como haber vivido algo que se termina traduciendo en un libro, y queríamos charlar un poco de ese origen, ¿no? De cómo surge el libro desde ahí, ¿no? Desde ese origen personal, si se quiere. No. Bueno, sí, primero buenas noches, segundo perdón, fui a ver a River, por suerte terminó bien. Muy bien. Ya al fotógrafo le gustó, que es fanático, así que está contento. Y sí, mi papá sigue cantando las canciones y a mí me atraviesa mucho desde ese lugar, pero además me interesaba encontrar la forma, casi que era un desafío para mí. Yo no sé escribir en primera persona y casi que ni pretendo, porque hoy está muy usado. Por algunos que lo usan muy bien y otros no tanto, pero me parece que es algo que está muy transitado e incluso de moda, y yo me siento más cómoda describiendo algo que no es propio, pero sí quería en el prólogo decir desde dónde, porque de repente viene una periodista de información general a hablar de Leonardo Fabio. ¡Buah! Entonces vienen los grandes y te dicen, ¿qué sabes? Y vienen los periodistas de cultura y dicen, ¿qué? Entonces yo quería decir desde dónde, que no es solo desde la experiencia familiar, de esto que me resonaba mucho en casa, sino además desde la cronista de información general, que se interesa en fenómenos populares. Y para mí Fabio, en definitiva, es un fenómeno popular muy contundente en todos los ámbitos en los que transitó, en la música, en el cine y en la militancia, de modos muy diversos, pero muy contundentes en todos, y me resultaba especialmente interesante contar eso. Bueno, incluso en el ámbito familiar, uno podría decir, bueno, cualquiera de la familia tiene un peso y significa algo, ¿no? Pero en las historias que él transitó, en las de su familia, las de sus amigos, las de sus compañeros de trabajo, marcó de un modo que bueno, no sé, podría decir muy pocos experimentan semejante cosa, atravesar a todo, por lo menos todas las personas con las que yo hablé estaban muy atravesadas por Fabio. Y insisto, en el ámbito laboral, personal. Y entonces tenía ganas, como vos decías, en mi libro anterior era completamente de otra cosa, tenía que ver con las tragedias sociales para mí más
relevantes de los últimos años, Cromañón, Eco, Sara San Juan, la tragedia de Once, y entonces me interesaba poder contar primero algo que no tuviera ese grado de angustia, digamos, que no partiera de la angustia el texto o la necesidad de contar, más bien lo contrario, de un recuerdo lindo y de mantener ese recuerdo vigente, porque también para mí mantener a Fabio vigente o tratar de hacerlo a través de un libro tiene que ver con eso, con mantener también ese recuerdo. Pero fundamentalmente era contar algo bien distinto, o sea, en ese sentido me atravesaba distinto, era tratar de contar algo bien distinto a lo que había contado y que sí tuviera un significado para mí. A mí me había pasado de cubrir las tragedias de las que hablé en el primer libro, o muchas de ellas en el momento en el que sucedieron, y me habían atravesado en este sentido de la angustia. Entonces me interesaba poder contar desde otro sentimiento, en este caso un poco la nostalgia, un poco la fascinación y un poco la ternura que me provocaban también esos recuerdos. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Reto. Sí. Y vos, Abel, tu último libro se inscribe dentro de una serie de libros en los que venís trabajando. En rigor es un libro que cierra, digamos, una suerte de pentagonía, digamos, dos personal y dos en colaboración, ¿no? Satisfaction en la ESMA, que es específicamente la experiencia sonora de la dictadura, el régimen de escucha. Un muchacho como aquel, escrito con Pablo Labarces, que es una mirada dentro del estudio cultural de Palito Ortega. Escuchar Malvinas con Esteban Buch, y después las 1001 de las canciones, donde de alguna manera trabajo con algunos temas que también tienen que ver con el pasado, y ahora llevo en mis oídos. Respecto a la memoria, para mí en la escritura es una suerte de obligación ética. ¿En qué sentido? Más que regodeo. Uno está trabajando con momentos terribles de la historia. Momentos terribles. La dictadura y la experiencia Cámpora, Perón, Isabel López Rega, ¿no? Entonces la memoria lo que es una suerte de salvaguardar en el sentido de que si no parece uno que las sabe todas, que es un banana, entendió toda la dictadura, entendió todo el peronismo, y uno quién era a los 20 años, quién era a los 18, quién era a los 13 o los 15. Entonces esa fricción a mí me parecía interesante, si vos querés, hasta en términos autoincriminatorios, ¿no? O sea, si no parece que la tenés clara del principio. Claro. Entonces es una suerte de revisión sobre las cosas que también te pasaban por delante, de una u otra manera, aún viniendo de entornos politizados. Pero la memoria no solo como ejercicio retrospectivo, sino como un modo de intervención en el presente. Porque lamentablemente muchos de los problemas que estamos experimentando ahora son una suerte de déjà vu o de déjà entendu, ¿no? O sea, en el sentido que ya estamos escuchando y experimentando lo mismo que habíamos vivido en un aspecto en el periodo 73-75. O sea, en ese sentido también es un modo de problematizar el presente, ¿no? Más que una suerte de arqueología sonora, que sí me interesa, que sí me interesa interpretar algunos objetos, que sí vale la pena repensar discursos, alegorías, metáforas sobre el ruido, sobre el sonido, sobre el silencio. Sobre el silencio, digamos. Mucha gente todavía cree que la campaña del silencio de salud es de la dictadura. Yo me desayuné con y eso. Es del tercer gobierno de Perón. Con Perón vivo todavía. Con Perón vivo, y digamos, y pensar al ruido como anomalía, como aquello oscuro, como aquello perturbador, es algo medular para comprender especialmente los años 74-75. Y Abel, has hecho libros sobre la ESMA, siempre epocal, ¿no? Malvinas. ¿En qué línea, como para conocer
¿qué disciplina estudia o en qué autores te referenciás para seguir esa línea de estudios sonoros sobre las épocas? Los estudios sonoros lo que abren es un pliegue interpretativo que muchas veces ha quedado como nota al pie o soslayado y que te permite, digamos, trabajar con los estudios culturales, con la historia, con la psicología, con la musicología, con la música, con la arquitectura, con el urbanismo, con el periodismo. ¿Sí? Entonces, lo que une a todos los libros es una máquina interpretativa. O sea, es un trabajo con documentos ya conocidos, muchas veces, otras veces no, que te permite hacerlos pasar por ese tamiz. O sea, yo, si vos querés, me reconozco en algunos aspectos trabajos como los de Esteban Buch, como Jonathan Kramer, como muchos que trabajan los Sound Studies en Estados Unidos y en Europa. Acá, lamentablemente, todavía es un terreno más virgen, porque nominalmente es como que tenés que hacer una cosa u otra, y lo que te propone el Sound Study es como, un instrumental mucho más variado, más difuso, pero que lo que importa es el resultado. Y Florencia, vos recién nombrabas, bueno, en las entrevistas anteriores has dicho de que elegiste a la editorial, vos querías pertenecer a la editorial Futurock y estabas buscando con qué pertenecer, pero a la vez te interesaba Fabio, y me interesa algo que dijiste, que es que como desde qué lugar vos escribirías sobre Fabio, porque sos periodista que te dedicas a política. Entonces lo que te pregunto es si vos tenías en cuenta el público que primero que lee Futurock, o que escucha Futurock primero y después que lee Futurock, y cuál es el interés justamente en poner en vigencia esa figura para ese público quizás más asociado al progresismo o... No sé por qué lo decís. Bueno, yo quería participar de la editorial porque soy parte de Futurock y creo mucho en ese proyecto donde te podés permitir sentarte a pensar, a ver qué tengo ganas de hacer. Porque es probable que acá, si tengo ganas de hacer algo, lo pueda hacer. Y entonces yo todavía tenía contrato con Planeta de mi libro anterior, pero tenía ganas de participar no solamente de la editorial Futurock, sino de la colección que la editorial estaba proponiendo en términos periodísticos de los últimos trabajos que hablaban de Eva y las mujeres, de Julia Rosenberg, del litio, trabajo también sobre Chile que hace Elman. Me interesaba periodísticamente entrar en esa lógica de ¿qué tenemos para contar algunos que nos dedicamos o a la historia o al periodismo en estos tiempos, digamos? De lo que está pasando o de lo que no se está viendo, porque también esto del silencio, el sonido, a mí me hace ruido que... Me hace, claro. El silencio te hace ruido. El silencio me hace ruido y el silencio de... ¿Cómo Fabio no está presente tanto como en mi casa en todas partes? Y en esa lógica, te voy a corregir, no se hace esto en público, pero te lo voy a hacer solamente para decir que yo reivindico que no soy una periodista que trabaja en política, sino en información general, y que entiendo que eso es una sección que solo algunos diarios mantienen todavía, casi ningún programa de radio, y que está muy subestimada. Es como lo que no entra en ningún lado va en información general. Y para mí es completamente al revés. Es como somos los que hablamos con la gente. Somos los que hablamos de los temas de salud, de educación. Y en definitiva eso nos hace a veces hablar con funcionarios, que también son la gente, y hablar con lo que se entiende por el pueblo o a quienes les pasa esto. Y a mí me interesaba desde ese lugar pensar qué tenía yo para aportar como cronista de información general, que hablara un poco de mí, es decir,
yo creo que los periodistas en general, por más especificidad que tenga el trabajo cotidiano que hacemos, podemos meternos de lleno en un tema que no conocemos, pero yo no quería hacer eso, sino que quería meterme en algo que, como decía antes, me atravesara de algún modo. Y además es un tema que me atraviesa y un poco lo describo en el prólogo, pero después yo desaparezco del libro. O no, pero quiero decir que no se nota. No era un libro esperable para una periodista que se dedica más a la... Por el carril en el que vienen las cosas, digo. Pero ¿sabés por qué eso me interesaba especialmente? Porque se supone que los periodistas que nos dedicamos a determinada cosa tenemos que hablar de determinada cosa. ¿Y cómo vamos a hablar de otra cosa? ¿Y qué no podemos tener otros intereses? Tenemos que tener el interés que se supone que tenemos. Es el mismo interés, pero... Por supuesto, es el mismo interés. Y además Fabio atraviesa todos los temas que yo trabajo a la mañana en la radio. Atraviesa todos mis temas cotidianos. Entonces, los míos, quiero decir, los que nos suceden cotidianamente, para mí es cualquier cosa que describe la vida de Fabio, yo lo separo en 4 capítulos donde hablo de su universo afectivo, la música, el cine y la militancia. Pero esa historia es la historia de un montón de gente. La historia, o sea, así como me escriben algunos que me dicen, mi papá, mi mamá también lo cantaba o lo canta en casa, también me escriben los que me dicen, yo tuve mi primera jubilación con Perón, no sé, como es una vida como la de muchos y a la vez no, es una vida como la de ninguno. Entonces, desde ese lugar me resultaba muy atractivo y me parecía que como periodista de información general era mi tema. Recién, Abel, decías sobre esto de intervenir con el libro hablando de una época de hace 50 años, pero que interviene hoy, ¿no? Y para mí hay varias cosas que hacen eco hoy. Que el último discurso de Perón del 12 de junio tiene cosas que le sacás y habla del bastón de mariscal, discute con el pueblo le responde, digamos, hay alguna demanda ahí. Esa es la trifulca en la Plaza de Mayo con Montoneros. Parezco Bielsa, que no los miro. Habla así. No, pasa que no da el cable. Son los 2 discursos. Uno, claro. El 12 de junio tiene que ver con esta frase casi de póster, ¿no? Que llevo en mis oídos. Y qué interesante la parábola del peronismo, como pasa de lo visual, el 17 de octubre, desde la azotea de la Casa de Gobierno, él habla de que llevan la retina. Y el último discurso llevan los oídos. Entonces ese tránsito de lo visual a oral ya era una apertura analítica interesante, pero la misma frase es un problema, porque dice que llevan mis oídos la más maravillosa música, que es la palabra del pueblo argentino. Si es música y es palabra, hay un problema ahí, que es palabra cantada, es palabra vivaz, es consigna, es aclamación, es un hecho afirmativo, es un hecho pre-lenguaje, como pensaba Rousseau, antes de que el hombre adquiriera el lenguaje en su edad de inocencia. Entonces, había ahí algo que me parecía súper interesante para abordar, y cómo eso siempre ha pasado inadvertido, ¿no? Como ha pasado inadvertido la situación de que Perón tocaba el piano y sus 3 mujeres tocaban el piano y que le cortaron las manos. Aunque eso no lo pongo en el libro, las manos de pianista. Lo que a mí me empezaba a ver era una relación tan poderosa con lo sonoro y con la música, que me permitía inclusive interpretar, y vuelvo a tu cuestión, al discurso del 1 de mayo del 74, cuando expulsa a Montoneros, que en rigor hay una situación de duelo, casi de payada de a 3, y donde es muy interesante ver qué es lo que se articula en términos de memoria musical, ¿no? Primero, porque en ese momento hay una canción muy, muy popular que se llamaba Parole, Parole, ¿sí? Que la había cantado Domenico Modugno en Italia, y acá había hecho una versión Silvana Di Lorenzo y otro que no me acuerdo ahora, no me viene a la memoria, y que tiene que ver con la relación entre la palabra y el canto. O sea, hay alguien que canta, que reprocha, y alguien que responde hablando. Y esa es la escena que se pone, que se actualiza ese 1 de mayo, con la curiosidad que lo que
que la canción empieza con qué pasa pues, y que las consignas empiezan siempre con qué pasa. ¿Sí? Y también lo interesante que es cuando Perón los expulsa acusándolos de imberbes, o sea, que no tenían pelos, se van cantando, o sea, como infantes, se van cantando a Serrina Serrán, este pueblo no se va. Entonces van cantando una canción infantil. Entonces, digo, la voz de Perón ahí articula una cantidad de información que te permite pensarla en términos de un conflicto político. O sea, ya está no lleno es... de gorilas el gobierno popular. ¿Eh? Y está lleno de gorilas el gobierno popular. Claro, pero era el que pasa. Claro, Era el que pasa. Y entonces eso es lo interesante que cuando empezás a explorar, inclusive Perón habla en el discurso del 1 de mayo, utiliza una metáfora sonora que tiene reminiscencias bíblicas, que es hacer tronar el escarmiento. Y después, cuando justifica la desafección de la juventud peronista del Congreso Justicialista, es porque hacen bochinche. O sea, entonces la máquina, ¿no?, empieza a buscar. No es que buscar, es que viene solo. Viene solo, no es que es el indicio detectivesco al que llegás por, digamos, situaciones trabajosas. Está todo el tiempo adelante tuyo. ¿Sabes qué? Me preguntaba cuando, vinculando a esto del ruido de ese momento y de la búsqueda del silencio y que lo que hace el bochinche hay que separarlo o silenciarlo o algo por el estilo, pensándolo en hoy, que hoy el poder parece querer todo lo contrario. Es como que en el ruido se hace, ¿viste? Es como que todo es ruido permanentemente y nunca sabes bien... no se puede pensar, ¿viste? Que hay una cosa de que está todo saturado permanentemente en los medios, en la calle, qué sé yo, en todos lados es ruido. Es más el ruido que... Totalmente. El ruido ahí aparece como otro tipo de problema. No como anomalía, sino como una suerte de textura que indiferencia todo, ¿no? Y ahí el silencio no es un imperativo callate, sino que es la posibilidad de replegarse, digamos, desde una perspectiva analítica hasta, si vos querés, desde una perspectiva budista. O sea, digo, frente a qué hacer frente a esta textura. Es otro tipo de problema. O sea, hoy el ruido es un factor, digamos, disciplinario en términos perceptuales, que nos obliga a ver qué hacemos con eso, ¿no? Que es un desastre. Es una situación apocalíptica en términos de lo que está sucediendo. Claro. Porque el ruido es un sonido indiferenciado. O sea, que no podés, particularizar sus componentes armónicos en un aspecto. Pero el ruido también, todo lo que funciona en el mundo virtual, con un solo ejemplo brutal en términos de lo que es hoy el percepticidio, que no era el de la dictadura, que era a partir del terror. El 50% de los clics de Spotify duran 10 segundos. Entonces, el ruido pasa por ahí ahora. Claro. Pasa por los bajísimos lugares niveles de tolerancia frente a la información. La información se vuelve ruido inmediatamente. Pero son dos momentos históricos completamente distintos. Y también en la industria musical les piden que las canciones sean cada vez más cortas. Ya no tenemos esas canciones no tenemos las canciones de Led Zeppelin de 10 minutos. No, totalmente, digamos, porque los umbrales de tolerancia es como que el paradigma Netflix, pero en cine el paradigma Spotify son tremendos, porque lo que genera es una colectividad de oligofrénicos. En cine pasa lo contrario. Las películas son cada vez más largas y las series son cada vez más largas. Entonces, sí, pero se ven en casa. Bueno, no es una experiencia social. Exacto. Entonces vos parás, te haces un sándwich, te pegas un baño, exacto, llamás, contestás. ¿Quién ve una película sin poner pausa nunca? Ya está, se terminó. De hecho, se prefieren ver series de 5 temporadas a una película de 2 horas. Claro. Claro, pero hay una situación casi bulímica y es una situación, digamos, de un comportamiento que no tiene que ver con lo que era un hecho social. ¿No? De ir al cine, digamos. Ir a ver El sacrificio de Tarkovsky al cine implicaba algo que era ese momento, esa situación, esa geografía,
¿no? O sea que también entiendo que hay cambios de modos de habitar, de ocupar el espacio que son completamente distintos. Pero respecto al ruido, para volver, tiene que ver con esto. O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo, desde el punto de vista de una operación de ecualización, cómo haces que algo se escuche en esa textura que unifica todo? Me voy a poner un poco corporativista porque voy a hablar de periodismo, pero los dos son periodistas, cada uno de su enfoque. Y justamente parece una época muy politizada. Vuelvo a lo que dijo Florencia al principio, que es la especificidad del periodista. El periodista de política solo tiene que hablar de política y cada vez más de rosca, más allá de política. El periodista de cultura habla, en este caso hablaría de Fabio, ¿no? Fabio atraviesa, no quiero ir siempre a Fabio, es tentador, pero a lo que voy es, vos, Abel, sos periodista entre varias otras cosas, pero tu enfoque es lateral. ¿Lateral en qué sentido? En el sentido en que se entiende el periodismo es lateral, porque si, por ejemplo, vos fueras un programa de radio que te dicen, bueno, ¿vos de qué querés hablar? Y yo quiero hablar de todo, porque vos hablas de todo. Época, cultura. Entonces te asignan, bueno, vos hablas de cultura. Entonces la pregunta es, si no creen que en una época tan politizada, o supuestamente tan politizada, está todo muy segmentado a la vez. Quizás una figura como Fabio viene un poco a... No se puede ubicar en ningún lado. Pero en una época quizás donde los artistas pareciera que están muy politizados, porque simplemente hablan de política, pero en el discurso político no existe el enfoque cultural. ¿Qué artista está politizado? Gente que habla de política, no sé si politizado, pero no, está todo muy segmentado, y sobre todo dentro del periodismo. Ajá. Entonces, Florencia dijo algo muy interesante. Digamos, parece que información general es una rama menor. Exacto. A ver, yo puedo dar mi experiencia de ser corresponsal extranjero hace 23 años. Digamos, de haber entrevistado a todos los presidentes, haber estado en golpe de Estado, haber cubierto terremotos, haber cubierto, no sé, la situación de los mineros, o todas, digamos, y que el periodista hace lo que enfrenta, la situación y para la cual se prepara. Me da un lugar un poco de pena que tengas que dar explicación de por qué haces un libro sobre Fabio como si fuera una anomalía, como si un periodista de información general no pueda tener una biblioteca, una discoteca. Antes tengo que explicar qué es un periodista de información general. Digamos, bueno, eso es un signo de época. Pero igual yo haría una salvedad respecto de eso, que es los artistas, los periodistas, lo que sea, están más partidizados que politizados. Y me parece que la discusión política en el sentido de... Porque esto que vos decías de la rosca, también se confunde, que no la desprecio para nada, pero que se confunde mucho, me parece, la discusión por poder o de poder que la discusión política o ideológica, si querés, que no es exactamente lo mismo, pero que está menos presente, me parece que en eso vos hablas de ruido, porque se discute mucho más de poder y se discute mucho más de nombres que lo que se discute de política. Y quizás el periodismo cultural se auto designó la parte segmentación, que es, bueno, yo hablo de una película escindida totalmente, pero no hay que dar explicaciones de por qué estoy hablando de política cuando hablo de cultura. Está todo, quizás vos venís de otra generación, Abel, pero para vos el enfoque que le estás dando a tus libros forma parte de lo mismo, la misma discusión. Jamás quizás te preguntarías, yo soy periodista cultural, político, no, lo que pasa escritor. Es que mis libros no tienen que ver con el periodismo, pero no lo digo como si fuera una cuestión que aborrezco, sino que es una tradición ensayística que tiene su propio protocolo, su propio lenguaje, y que sería inviable para hacer una nota de 4.000 caracteres. Lo que sucede también es que el periodismo digital ha hecho estallar muchas cosas. Digamos, uno antes esperaba la sección de cultura o la sección de cine, y el mundo cultural, el periodista era un formador de opinión, orientaba gustos. A partir de que cualquiera pueda hablar en las redes sociales, vos podés decir un libro que es el más importante de los últimos 50 años y no va a pasar nada. Y podés decir de que es el peor libro escrito en los últimos 50 años y tampoco va a pasar nada, ¿no? O sea, vos pensás que la revista Primera Plana pone
en el 68, dos autores en la portada. Uno, García Márquez, para que recomendar la revista de la clase media argentina, recomendar 100 años de soledad. Y después lo hace con Paradiso, una novela de Lezama Lima que había sido censurada por el castrismo. Una novela muy árida. Eso es inverosímil hoy. Es inverosímil porque el periodismo, por muchas cuestiones, se ha vuelto casi ágrafo. ¿Entendés? Pero también la dirigencia política es muy básica. A eso voy. Quizás vos decís, es verdad, los artistas son tan politizados o partidizados. Se habla mucho de política desde el arte. Ahora, desde la política, más allá de la balancita de noticias, la balancita no, el ¿qué te gusta de noticias? La revista de noticias, que era como una película, bla, bla. Sí, en el discurso político hay poca presencia de la cultura. Quizás es una rendición, una pleitesía desde la cultura a estar hablando todo el tiempo de políticos, que no es lo mismo. Pero escúchame, si tenés un presidente que dice que aprendió la ética con Lito Nevia, a partir de ahí, ¿qué podés esperar? O sea, no es que te dice, no sé, el imperativo kantiano, que leyó, digamos, la ética de Spinoza. Más allá de los resultados, no se veía seguido. No. A ver, digo, o sea, a partir de ese momento, o sea, digamos, le van a hacer un día un atentado a Alberto Fernández, van a tirar un libro. ¿Entendés? O sea, es que es alucinante que un jefe de Estado diga eso. ¿Entendés? Entonces, ¿qué puedes esperar? Pobre Lito Nevia. Pobre Lito Nevia. La verdad me da mucha pena, porque siempre lo deja al ridículo. Pobre tipo. Pobre tipo, pero digo, entonces a partir de eso... Pero no olvidemos que los brasileños vienen de la selva, me parece bueno, importante. eso es correcto. No, pero digo, y lamentablemente, digamos, si vos querés, la relación con la cultura de los liderazgos políticos es muy mala. Igual yo no dejaría de lado en el análisis, más allá de lo que está pasando con las redes sociales, la precarización en general, pero del trabajo del periodista, porque eso también hace que o tengamos que hablar de todo, o que no podamos hablar de nada, exacto, o que no suceda nada cuando se habla de muy bien de una película o muy mal de una película. Porque por supuesto que lo que viene primero es la precarización del trabajo para que después, obvio que después hay responsabilidades individuales, pero para que después hagamos lo que se pueda con los recursos que tenemos y con la necesidad de tener 200 trabajos a la vez. Me pasa que yo pensaba un poco en eso, que es cierto, que nosotros también somos periodistas y un poco también la sentimos, pero a la vez me resulta poco como argumento, ¿viste? No me termina de cerrar, porque también me pasa que siento que en todas las áreas pasa lo mismo. Yo un poco charlando con Ale antes de esta charla, pensaba que, bueno, ¿quién es el Fabio de hoy? ¿Por qué no hay un Fabio hoy? ¿Viste? También se podría decir, bueno, la precarización, están todos, qué sé yo, fragmentados, no hay alguien que tenga la posibilidad de capturar un público tan amplio, ya los canales no son iguales, digamos, no es lo mismo. Pero bueno, en ese lugar de la cultura también fallan los artistas, digo, no es una cuestión de precarización, sino una cuestión Para mí falla el periodismo, porque cuando está lleno de entrevistas donde habla Ricardo Darín y el título habló de 800 cosas, 2 horas de cine... Y el título es No me gusta Cristina. Bueno, el problema es el periodismo. Después el click, etc. Pero es siempre... Pero eso no sé si no pasó en todas las épocas, salvando las distancias de Pero al natural el cruce, a eso voy. Es decir, imaginar un político compartiendo espacio, salvo, bueno, no Lito Nevia, pero... compartiendo espacio porque se está hablando de lo mismo, es difícil hoy. Más allá de Fabio. A ver, hay una cuestión estadística. Cuando Fabio hace Crónica del Niño Solo, hay una pobreza del 8% en Argentina, ¿sí? Claro. Y la Argentina era una potencia exportadora de libros, ¿sí? Hoy un bestseller son 1000 ejemplares y tenemos más del 50% de los niños en situación de pobreza. Pero además la industria es completamente otra. O sea... sí, yo no quiero comparar porque también es imposible comparar estas dos épocas. No, pero te lo digo en este sentido. Yo hago una especie de juego...
o una trampa cuando hablo de las películas más taquilleras que ha hecho Claro. Fabio, que para mí son las más taquilleras de la historia, y siguen siendo para mí las más taquilleras de la historia, en el sentido de que la comparación es imposible con lo que pasa hoy con los cines, con la cantidad de salas que hay, con la cantidad de gente que va al cine, con la cantidad de cosas que se producen y con la competencia que existe. Es otro mundo. Entonces, cuando se dice que... siempre me sale Tiempo de Valiente, pero No, la otra, Relatos Relatos Salvajes. Salvajes. Relatos Salvajes. Cuando se dice que Relatos Salvajes le ganó en la historia a las películas más taquilleras de Fabio, yo digo, es muy difícil poner eso en comparación, porque primero porque las cifras que existían en ese momento son estimativas, pues de la cifra de la dictadura en el Instituto de Cine hay muy poco. Pero aún si contempláramos eso, yo pienso hay que comparar por la cantidad de habitantes que había, por la cantidad de gente Claro, que iba claro, al claro. cine, por la cantidad de cines que había. Entonces es tan incomparable el momento que pensar, o sea, hoy tendrías que pensar, si pensaras quién sería Fabio hoy, no podés pensarlo con la lógica de ese momento en el sentido No, de claro. quién está politizado, militando y siendo un hit en la música y en el cine. Tenés que pensarlo en alguien que está politizado, milita y no sé qué, en lo que hoy es relevante. Entonces es muy difícil la comparación. Por ahí se puede pensar, pero es muy difícil Claro. la comparación. Sí, sí, mi idea era ir un poco por ahí, pero también leyendo en el avión el Giuseppe Verdi, la cantidad de artistas que había ahí arriba también. Había En la vuelta de Perón. En la vuelta de primera Perón. La no definitiva. Es un poco, lo que pasa es que es un vuelo un poco de Capusotto. es Si lo increíble. pensamos, No, es el impresionante. problema es cuando vos haces una auscultación de esas situaciones, tienen algo, viste, está más cerca de Bombita Rodríguez, de situación de lo que es una trama por la cual se murió tanta gente. La verdad se te estruja el corazón en un aspecto, ¿no? O sea, porque vos pensás que en ese avión estaba Marilina Ross, que había escrito canciones con Paco Urondo, y estaba un cantante de tango que había hecho una canción en honor a Bandor, que había sido asesinado por una facción que después va a formar Descamisados. O sea, es Musette y Mimí. Lo que pasa que la fantasía de que volvían juntos y mejores terminó lo que terminó, y ahora estamos viviendo la farsa de aquella situación, ¿no? Pero ese avión pone en escena el conflicto por venir, la imposibilidad de reconciliar todos los discursos sobre el peronismo. ¿Entendés? O sea, pero bueno, eso pasaba inadvertido en ese momento. Era tal la euforia que muy fácil verlo desde el presente. No. Sí se puede comparar esa imposibilidad de reunir todos los discursos del peronismo. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. Lo que pasa es que yo lo que veo, la verdad, es, y lo veo también en las dirigencias juveniles, que ya no son tan juveniles, que tienen muy poca lectura. Vamos, acá tenemos una generación que ha abrazado el peronismo sin leer los libros esenciales del peronismo, sobre el peronismo. Y te estoy diciendo los a favor, los en contra y los en medio. Estoy hablando del Colorado Ramos, de Horacio González, de León Rosichner, incluso en el libro de Florencia están citados varios: Lavarces, Horacio González. estoy hablando de las dirigencias políticas. Sí, entiendo. No, Decirles a las dirigencias que yo los leí. ¿Eh? No, el hijo. El hijo lo leyó y por eso va para otro lado. De Rosichner. Porque lo entendió. Esa es otra cuestión, ya viste. ¿Qué hacen los hijos, viste? Un mensaje también puede ser, ¿viste? Como es. Y en términos Raro como encendido, macrista. En términos de escritura, Florencia, ¿hasta cuánto decís, bueno, explico, hasta cuánto no, hasta cuánto dejo? Porque vos hiciste hincapié, más que nada en otras entrevistas, porque hacemos archivo, de que no es una biografía, sino un perfil. Entonces, siempre, ¿cuánto dejas afuera? Es interesante para preguntarle a alguien que publicó un libro. Sobre todo, bueno, en una colección donde quizás algunos temas no se saben, o donde vos querés reivindicar a una figura que por ahí está un poco olvidada para cierto público. A mí me gusta la idea de la arbitrariedad. No, lo que creo es que obviamente es un recorte a partir de pensar en un perfil. Está claro que es un recorte. Algunas cosas incluso
deslizo que no las voy a contar. O sea, no lo digo así, pero lo cuento como si quieres saber más, no es acá, pero acá hay un mundo. Como por ejemplo el vínculo de Fabio con sus hijos. Yo he hablado con los tres, por lo menos con los que él tenía diálogo, y ellos cuentan lo que quieren contar, y si querés saber más que eso, bueno, como por ahí en algún otro lado lo encontrás. Pero a mí me interesaba esta idea de que el perfil en definitiva, y también esto que decíamos antes de ¿para qué un periodista tiene que... Viste, hoy se usa mucho, sobre todo en la tele, pero se usa en todos lados, esto de abro diciéndote de lo que voy a hablar, opino de pe a pa, y después por ahí te tiro un dato, pero si me da el tiempo, vamos viendo. Entonces yo podría haber dicho, te voy a contar que Fabio en mi vida fue súper importante, que lo es hasta el día de hoy, que me parece un personaje espectacular. Y vos sabés que la gente que te va a leer dentro de Futurock engancha más por ese lado al principio. ¿Cuál? La parte de en primera persona. ¿Lo tenés claro? ¿Lo tenías claro? No lo sé. Yo creo que... es un poco pretencioso decir yo tengo oyentes que... Pero la verdad que yo percibo que los oyentes que escuchan mi programa no... Escuchan mi programa. Y nosotros no tenemos ese estilo. O sea, jugamos a contar anécdotas ridículas en primera persona, pavadas, pero no empezamos una crónica periodística diciendo lo que a mí me parece es que. Y lo que me parecía interesante es poder contar que como todo lo que yo me enteré de Fabio, sería una cosa así. Y lo que me parece... digamos, lo que no es impúdico contar, porque después es como de repente te enteras cosas particulares de su vida que no... Bueno, pero es como, esto es lo que es habitual, tiendo a hacer esto tan básico en el periodismo, que es consultar a todas las personas que me parece posible consultar y contar lo que sé. Te pregunto de la primera persona porque... quizás he visto alguna entrevista que quizás era cómo Fabio no es remera hoy. Entonces quizás la parte emocional juega mucho en cierto sector oyente o lector. Pero no era una reivindicación esa pregunta. Si bien, está si bien. bien en el libro hay algo de eso, pero Pero el entre por la emocionalidad y no por... Pero la pregunta de la remera apunta más a qué pasó en el medio de que Maradona es remera, con los pros y los contras, no importa lo que pensemos de Maradona, pero digo, ¿qué pasó en el medio de que Maradona es remera, de que Rodrigo, no sé, digo qué cosa, Rodrigo es remera, y Fabio, ¿es una cuestión de época que no sea remera? Porque lo reivindica un universo de culto y un universo demasiado popular que por ahí hoy tiene una edad donde no se hacían remeras, no sé. Es una pregunta como para entender que evidentemente hay algo que en un momento en el universo de lo popular, cuando se empezaron a hacer remeras de personajes, hay algo que se cortó ahí. Uh-huh. Esa es un poco la búsqueda de... Ahí lo del vigente es un poco las dos cosas, entonces es un poco de certeza, en algún sector es vigente y en otros sectores es el deseo de que sea vigente. Puede ser, y por otro lado también siento que en las escuelas de cine, obviamente no transitamos todos, pero no hay una universidad en el conurbano bonaerense que no tenga una sala que no se llame Leonardo Fabio. No, la FUC incluso, para la FUC que es bastante más todo elitista. El universo del cine lo reivindica. El universo de la música es muy impresionante y él ya lo sabía antes de morir, lo reivindica zarpado en América Latina y no en la Argentina. Digo, puede pasar en las casas, pero no escuchás un tema de Fabio así como así en cualquier programa de radio. No, claro. En Colombia sí pasa. Y vos que has viajado más, capaz que me lo puedes decir con mayor certeza. Ya, te voy a contar una anécdota. Contá. Es muy rara, pero
En el 2000 yo tuve que cubrir la caída de Fujimori. Y me quedaron como, y se fue rápido, se tomó un avión y se fue. Y entonces dije, ¿qué hago? Tengo como 4 días, bueno, me voy a Iquitos, a la selva. Y cuando vuelvo, pues fui a hacer una suerte de viaje que era con cazar pirañas y todo, que me morfaron los mosquitos mal. Y cuando llego a tomarme el avioncito a Iquitos, paso por el cine y veo que dice, gran estreno, Los Parchís y Fue este mío un verano, de Fabio. Mirá, el año 2000. O sea, gran estreno. Ese desfasaje de los usos horarios era muy interesante. Porque estamos hablando de una película de 30 años atrás. Pero un lugar perdido de América Latina. Susana. Y vos, Abel, en tu caso, uno leyéndote, la gran pregunta es, ¿cómo haces para dejar cosas afuera? Porque y ya con 4 libros que vienen en la misma serie. A ver... y a la vez que sea entretenido y que sea... A ver, en rigor son muchos porque iban quedando afuera y se organizaban. Lo que pasa es que hay un momento no rascás de la olla, no encontrás más nada, ya está. Y aparte porque ya el pasado un poco te satura, ¿sí? Pero toda construcción de objeto implica desde decisiones conscientes de dejar algo afuera en función de su organicidad, de su contundencia. A mí me ha pasado, digamos, también escribiendo música, haciendo una obra, decir, y esto no va. Y hasta con... ahora esto es mucho más sencillo porque, viste, tenés los archivos y lo pones en la carpetita y lo vas reuniendo. Pero en rigor, llevo en mis oídos... era parte de Satisfaction. Claro. Era del libro anterior. Del libro anterior, entonces, una sabia recomendación de Alejandro Kaufman es cortarlo y empezar acá. Por lo tanto, después escribí varios capítulos. Pero, o sea, siempre hay un remanente, siempre hay un sobrante que te orienta. Así, bueno, hagamos algo más. Pero hay un momento donde, viste, vas a la alacena y dices, no hay más nada. No hay más nada, hay que inventar de nuevo, viste, hay que parar de robar con el pasado. Igual me hiciste acordar de esto. Yo no lo terminé. Yo tenía un primer borrador. Llamé a una autora de ficción para que me ayudara a pensar si no... Anónima. No, a Carla Maliandi, que es escritora de novelas, para que me ayudara a pensar si yo podía contarlo mejor, si podía encontrar un modo mejor de contarlo. Porque no sé si como periodista o como analfabeta, pero digamos tengo mis limitaciones y pensé que a lo mejor ella me podía decir, bueno, esto contale un poco más, qué sé yo, y ella lo leyó y me dijo, no sé, acá hay un libro. Y entonces yo mandé ese borrador para decirle a la radio, laburémoslo un poco más, y el director de la editorial me dijo, che, pero hay cosas de las que quiero saber más. Entonces, sobre algunas cosas, si bien había dejado algunas cosas afuera, sobre algunas cosas, él se interesó más y me fui a buscar un poco más. A mí me interesa abordar una idea que medio que se cruzó en el aire acá, pero que es puntualizarlo en la idea del archivo. En el libro de Fabio entiendo que es... no sé por qué, pero intuyo que es algo más sencillo, porque bueno, hay mucho archivo periodístico e incluso vos fuiste a buscar mucha fuente. En el caso de Llevo en mis oídos, todo el tiempo me preguntaba cómo se construye un corpus sonoro en un país en el que el archivo no existe. Pensaba también en el cine, por ejemplo, que siempre hay mucha demanda del archivo del cine. En el sonido pasa un poco lo mismo. Si bien ahora en YouTube de repente aparecen cosas o siempre hay alguien pirata que está pirateando. YouTube es algo extraordinario. Extraordinario. No, eso ya lo sabemos por Roque Di Pietro, que ha hecho con YouTube. Pero de verdad, digamos, es muy difícil trabajar donde en un país donde la idea de archivo está muy puesta en cuestión. O sea, vos pensás, por ejemplo, que la televisión pública ha sobregrabado permanentemente.
O sea, vos no tenés los goles de Maradona, no O tenés... fueron secuestrados los videos, perdón. Fue tomado por 2 o 3 privados. Después porque hay canuteaje, pero muchas cosas Mucho. por sobregrabar y sobregrabar y sobregrabar. Es lo que le pasó a Fabio con Sinfonía del Sentimiento, que no encontraba archivo, lo tuvo que comprar afuera archivo de Perón. Es alucinante. Claro. Es alucinante de ese sentido. Entonces, igual la idea de archivo, viste, uno también la trae de Foucault, viste, la trae de mucho, pero cuando vos lees libros escritos en inglés, en francés, y ves el trabajo con el archivo, decís, no, esto no se puede hacer acá. A ver, una cosa muy concreta, cuando hicimos Palito con Pablo Lavarces, humor no está en las bibliotecas. Tuve que verla en una colección privada de Mara Bucart. Y está el libro de Diego Igal también. De Diego Igal. Ajá, claro, pero no está en la colección. Y así tenés un montón de revistas. O sea, cuando yo hice el libro con Miguel Vitagliano, El terror y la gloria, que era sobre los 25 días que duró el Mundial 78, vos no tenías buena parte de las revistas deportivas en la biblioteca. Es muy, o sea, trabajar acá en la investigación, y hay, digamos, personas acá que lo saben también. Mariana, que es investigadora, que es del CONICET, supone una dificultad adicional. No es ir a la biblioteca pública norteamericana. Entonces es complejo trabajar. Claro. Yo quiero preguntarte, Florencia, por los testimonios, algunos más cortos, otros más largos, de artistas. Por ejemplo, Susana Jiménez, Mirta Legrand. Bueno, Marcia Berbisky no es artista, pero... ¿Y Susana Jiménez? Es artista, por supuesto. Por supuesto que sí. Actriz, antes que nada. Según ella, ¿no? Después conductor. Y un poco volviendo a lo de antes, como... y en los apuntes decís, estaba Graciela Borges, ni hablar, está como con interés de hablar de ciertos temas, sobre todo de cine. Y ustedes notan, vuelvo a lo mismo de siempre, que es el periodismo, es tremendo, pero notan que cuando se les pregunta a cierta gente, sobre todo Susana Jiménez, que por ahí, ¿no?, las últimas noticias de los últimos 20 años es algo que dijo social, digamos. Si están interesados en que se les pregunte a los artistas por su trabajo, por su oficio. Graciela Borges no sería el caso. Pero si hay como en esta mezcla supuesta de politización y si hay un interés de los propios artistas por hablar de su oficio, quizás Mirta Legrand es un poco más reacia, pero en el fondo creo que le interesa más hablar de eso que de otra cosa. Yo, en mi experiencia, siento que sí. Me imagino, ¿en qué circunstancias Susana Jiménez podría querer hablarme de algo? O sea, porque le nombré Leonardo Fabio, porque se trata de hablar de una época que ella recuerda con mucho afecto de su vida, de la película que compartieron y de la película que hizo Monzón cuando ellos estaban, bueno, eran amantes, no sé. A la Mari, ok. O sea, me parece que... No. La película que él Soñar, hizo con Monzón. Claro, Fabio. Soñar. Ella estaba con él en esa época y recuerda la experiencia de Monzón yendo a grabar y que Fabio le pusiera los ruleros, que Fabio le hiciera hacer cosas que no le hacían llorar. Y después Fabio decía que filmar con Monzón había sido muy difícil y que había momentos en los que él se ponía a tomar y ya era muy difícil el vínculo. Pero te quiero decir que en mi experiencia esos personajes sí quieren hablar de su trabajo. Y quizás están diciendo algo más, quizás más político cuando hablan de su oficio que cuando se les pregunta sobre cualquier cosa. Volviendo a esto de cruce natural de política y cultura. Bueno, lo que pasa es que no sé qué ganó después en esa disputa. Si es que se resignan, no importa, si nos parece mejor, yo creo que como llamémosle artista a aquellos que se consideran artistas y cerremos el plan ahí.
No sé qué ganó, si la intención de los artistas de que los quieran todos, entonces te hablo de los temas que vos me preguntes y qué sé yo, o de, bueno, entiendo que son las reglas de juego y entonces el periodismo pregunta y yo contesto, o si efectivamente tienen ganas de hablar de todos los temas, qué sé yo. No, digo, a mí no me parece un tema menor porque Fabio, cuando hace Moreira, mira a Pasolini y lee literatura y es una suerte de punto muy sofisticado de cruce entre lo alto y lo popular y que siempre generó curiosidad. Y además hay un hermoso libro de Fabio, no leí el tuyo, pero voy a comprarlo, de Ubiña y Gonzalo. Pueden empezar todos ahora. De Gonzalo Aguilar sobre Fabio, digamos. Ahí, sobre su cine. Sobre el cine, desde ya. Digo, porque el mío trata todos los temas. ¿Sí? No, totalmente, pero digo, pero de todas maneras, cuando vos te preguntás por qué no hay nadie con una remera de Fabio, ¿con pañuelo o sin pañuelo? Como quieras. Okay. Yo estoy para ponerme las dos remeras. Bien. Lo amo. El problema es que, digamos, Fabio pertenece a un país que nosotros nombramos como Argentina, que no existe más. No existe más. Ese es otro país. Nosotros vivimos en el mismo lugar, en el mismo territorio, pero no hay pocos puntos en común respecto a cómo se articulaba la relación entre cultura popular y lo que se llamaba alta cultura. Es así, pero se murió hace 10 años, hace 15 podríamos haber hecho una remera. Tampoco, porque digamos, ahí entras en digamos lo que son las iconografías que vienen de la música anglosajona. Pero olvídate, la remera es un chiste. Lo que te quiero decir que en sus últimos años, dedicándose fundamentalmente al cine, había un público que lo iba a ver, pero ya no era. O sea, vos le preguntás a los pibes de 20 años quién es Fabio y no saben. Y Fabio no murió hace tanto. No, desde ya, pero vos le podés preguntar a los pibes de 20 años por muchas cosas y tampoco las van a saber. Abel, vos en tu prólogo, de hecho, prólogo, sí, el prólogo, sí. Hablás de que este libro busca claramente, lo cito, ir a la búsqueda de un tiempo perdido, etcétera, el de una derrota política que sigue replicando. Sí. ¿Cómo publicás hoy sin caer ni en el cinismo ni en la nostalgia permanente? Porque evidentemente si estás publicando porque hay algo que todavía te interesa. No, para nada. Intervenir. El cinismo no me interesa, no forma parte de mi espíritu y de mi modo de intervención públicamente. Pero reconoces que parte desde, bueno, algo se perdió. Yo creo, yo creo que el avión que sigue de largo el 20 de junio del 73, ahí se termina algo en este país. O sea, que después se pone en escena con el Rodrigazo, se pone en escena el golpe, se pone en escena con toda la trama de endeudamiento y con lo que es hoy Argentina, con casi 50% pobres. O sea, ahí se terminó algo. Entonces, cuando vos acá estás hablando de la derrota. ¿Sí? Entonces, pero de todas maneras, no tiene que ver con la nostalgia, porque lo que decís, bueno, a ver, ¿cuáles de las problemáticas que uno encuentra ahí y que no eran escuchadas? Porque a partir de ahí empieza a funcionar la máquina del estudio sonoro, se repitieron. ¿Y no temes al regodeo de colegas de tu generación que es, bueno, ya no es lo mismo? Suele pasar, ¿no? Un regodeo constante en la... Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta... No, es un drama, no es un regodeo, porque eso sería narcisismo muy, muy chiquitito. O sea, yo tengo un hijo, ¿viste? De 22 años que va a ir a un país que no tiene oportunidades. ¿Entendés? O sea, de un país que está quebrado, que está fracturado socialmente. O sea, ella habla de Fabio como fenómeno popular de la canción y hoy es elegante. ¿Qué querés que te diga? Y en términos populares, ¿eh? O sea, es un drama.
no es un problema de regodeo, viste, de elitista. Pero es fácil caer en eso, digamos. No lo sé, digamos. A mí cuando vos estás diciendo que estás hablando de una derrota, de una experiencia histórica, y que es en un sentido irrecuperable, estás planteando un problema, no una cuestión... ¿Quién, perdón? Estás planteando un problema, pero no un problema para discutir, en principio, y eso invita a los que están acá a que después pasen por ventanilla. Pero la cuestión es una apelación a poner los problemas sobre la mesa. ¿Y sentiste al abordar este libro en particular? Porque para mí es una etapa muy poco abordada. Tu bibliografía es bastante cargada, nutrida igual, y me refuta lo que estoy diciendo, pero para mí el 75, la AAA, siempre fue una cosa incómoda. Porque es un problema que te plantea la reinvención del periodismo después especialmente a partir del 2004. Claro, ¿sí? En esa última etapa. No te olvides que una de las primeras cosas que surge en el 2004 es investigar a Isabel y se corta. No se metan con Isabel, ¿no? Es un problema muy serio. Mira, Satisfaction de la ESMA ha tenido una inmediatísima lectura y muy buena recepción, porque es la dictadura. Y la dictadura genera consenso. Salvo Victoria Villarruel y Milei ahora, digamos, genera consenso. Malvinas ¿viste? también. Sí. Malvinas también. Pero acá por eso me parece que se distingue pero eso, el ¿no? 73-75 es un problema. De hecho, Abel, hablábamos con vos, iba a decir fuera del aire, como si fuera del micrófono. Salió el tema Rebord con las entrevistas. Sí. Yo una vez vi los comentarios y dice, tenés que ir por Isabel Perón, que es difícil porque, bueno, nunca habló. Pero es A como mí me parece que no está bien de salud. Bueno, pero un pedido recurrente como si hubiera un hueco que llenar, y es un poco lo que dice Facundo. Hay quizás un silencio. Pero incluso el cine. Pero a la vez tamporista la es muy principal interesante. organización de este momento se llama La Cámpora. Digo, a la vez también pasa eso. Pero eso es un problema. Porque haber nombrado una agrupación juvenil con el nombre de un odontólogo que era fiel a Perón, ya ahí tenés un problema. Pues se podía haber llamado... Mira, yo la otra vez se lo dije a un pibe de La Cámpora en Quilmes. A un pibe. Le digo, lo hubieran llamado, no sé, Gustavo Rearte, John William Cook, Norma Restito. Me dice, ¿quiénes son? Dije, bueno, no. ¿Entendés? O sea, digo... A ver, digo... Pero cómo digamos, una agrupación juvenil, digamos, se nomina con una persona de 60 años que ha sido valiente porque se la bancó en el exilio en la embajada, digo, no estoy hablando. Hay un problema ahí. Hay un problema de no conocimiento de la propia historia. ¿Entendés? O sea, digo, tenías un montón de nombres, si vos querés, en términos de recuperar la injundia que podía tener etariamente un joven. ¿Cómo vas a llamar a un viejo? Es como un grupo ahora pop, se llama la Paul McCartney, tiene 81 años. ¿Entendés? O sea, digo, hay un problema, ahí hay un síntoma de algo. Lo que pasa es que también hay algo, me parece, en los fenómenos populares de cada uno de los tiempos, que más allá de, obviamente, que uno puede ser una marca de estos tiempos, esto de la falta de lectura en todos los sentidos, no solamente en el sentido de la falta de leer libros o de poder entenderlos. Que es, no sé, en mi familia siempre se cuenta una anécdota de uno que todavía era relativamente joven, pero vio pasar a alguien que estaba conversando con otra persona y le dijo, el boludo de Lennon. Y mi familiar se vuelta como, el boludo. Nunca se me ocurrió que alguien podía decir el boludo de Lennon. Entonces, como creo que esas cosas en definitiva, vos me vas a decir, bueno, pero no vas a comparar a los Beatles con Elegante. Y yo no los voy a comparar, pero los pibes que escuchan Elegante, que no escuchan solamente Elegante, pero quiero decir, pelearse con la realidad de lo que va sucediendo en cada uno de los tiempos, a veces, y lo digo y me lo digo permanentemente, nos dificulta la posibilidad de ver qué es lo que están pensando y después decimos, ¿por qué votan a Milei? ¿Y por qué nadie le da bola? Estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, digo, el problema no es la indignación culterana, sino ver qué síntoma es eso, ¿no? ¿Y qué es problema? ¿Cuál es ese problema, no? Si vos decís, los tópicos de esas canciones son siempre la esquina, la merca, la cana, el dealer, la fantasía de enriquecimiento,
Me está hablando de algo. No me importa si me gusta o no me gusta. Sí, ¿qué dice eso? No me importa, digamos, no lo voy a escuchar nunca. ¿Entendés? O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver qué hace, que, digamos, y tiene que ver con esto. Bueno, ¿cómo vos lees? ¿Cómo vos lees una trama, ¿no? Donde está inserto eso? O sea, vos podés ver una trama social. Box Day, pibes de Quilmes en el 71, la Biblia, leyendo los textos de los concilios Vaticano II y de la Conferencia Episcopal de Medellín. Los babasónicos, Lanús, los 90, elegante. Mirá lo que tenés ahí, una historia del conurbano. ¿Entendés? O sea, yo no voy a escuchar eso, no, pero dicho de otra forma, sí lo voy a escuchar, pero no en términos de, digamos, una experiencia de placer desinteresado como lo planteaba Kant. Voy a escucharlo y decir, ¿qué pasa esto? ¿Qué es esto? Tipo que no puede articular un lenguaje. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de la fractura. Y llevado a la repercusión, uno piensa, bueno, las películas de Fabio fueron populares. Después está la discusión masiva, popular, etcétera, pero... no la hace, ¿eh? Algunas. Porque primero se le complicó. Fue taquillero. Sí. En algún momento de su fue vida. taquillero. Y vendió disco. Por favor, el público. Estamos elegantes, me parece bien. Nada, sí. Está muy bien. Se armó una... Yo le decía que próximamente con la musical y trae a sonar de urbano. El editor Leandro ¿Pero no te Donoso parece? quiere que edite. ¿Encontró el libro número parece. 13 o 14? 14. Va a ser un problema esto cuando se escuche después porque va, ajá, y la gente responde sí. Bueno, no se entiende. Pregunten, ¿qué Ah. pasó? La incógnita. Llevado a la repercusión que tienen hoy, primero ya la palabra producto cultural ya se instaló, o consumo cultural ya se instaló, después podemos pensar, bueno, si es un problema o no. Los consumos culturales hoy en día. Argentina 1985, ya nadie habla de eso, ¿no? Entonces pienso, ¿cuánto ruido hay, volviendo a lo mismo? Es que esa película es un problema. No, pero ¿cuánto ruido hay de alguna novedad? Se habla un mes máximo, pasamos a otro tema. Depende, Entonces, porque es un problema esa película. Es un problema que te muestra hasta qué punto ha sido problemática la transición. ¿Cuál es el nudo dramático de esa película? Que la mamá de Moreno Campo escucha a una víctima de un campo de concentración. Mentira. No había voces. Era silente el juicio. Era un juicio silente. ¿Sí? Los diarios te ponían dibujos o fotos de los jueces en situación de escucha y los testigos de espalda. Ahora sale un documental, precisamente. Eso te iba a decir, no es un documental. Igual. No, ahora sale un documental. Digo, pero no, porque la ficción necesita de ese punto de giro, pero sobre una falacia, y otra falacia escandalosa, que es que en un momento está el programa Nunca Más y Estracera sale al balcón y ve a toda la gente viendo la película. ¿En qué país sucedió eso? Eso es mentira. Que dramáticamente lo necesitas, perfecto. Pero la transición argentina fue muy problemática. Yo en ese momento dirigí una revista de organismos de derechos humanos. Iba mucho a la CONADEP, conocía a todos los pibes que trabajaron con... Y esa no era la realidad. Era el momento de la teoría de los dos demonios, era el momento de por algo será, ¿entendés? Era el momento del miedo al golpe, que eso más o menos está bien en la película, y está muy bien lo de los pibes. Pero que vos necesitas, pero digamos, lo que no se podía escuchar en ese momento no era solo el juicio, sino las peculiaridades de la transición, que fue a partir de una guerra perdida. ¿Y cuántas? No quería hablar de la Argentina 1985 porque quería llegar a algo, pero igual es verdad. ¿Cuántas críticas en el sentido... Por ejemplo, ¿cuántas críticas negativas esperan de sus libros? A mí no me ¿Creen importa que va a haber eso. alguna? No me importa Porque eso. ante la falta sería un problema. Porque vos sabés que lo que te dije, no importa, no pasa nada. Bueno, entonces no Que pasa hable. nada. Que hable. Que hablen Sancho. Pero te quería decir algo porque yo escribí algo sobre 1985, pero hay una peculiaridad. En 1985 empieza a filmarse la película Juan como si nada hubiera sucedido, ¿sí? de Echeverría, que pone en escena el problema de la represión de los desaparecidos. Nadie sabía nada, nadie quería hablar. Esa era la Argentina real, no de la película. Entonces hay que poner como una suerte de palincepto 1985 como ficción de la ficción
y Juan como si nada hubiera sucedido. Para entender cuál es tipo la recomposición y reescritura de una trama muy, muy, muy compleja. A lo que iba con la crítica es, nos vamos por ahí del tema, pero es la condescendencia con cualquier producto cultural, vamos a llamarlo. Y yo te invito a vos, Abel, o a Florencia, vamos a hablar positivamente del libro. ¿Qué nos querés criticar así? No, pero Es ahora. cuando hay alguna crítica quiere decir que eso importa. Es decir, de lo que estamos hablando importa. Y el periodismo cultural, de vuelta vuelve el periodismo, pero es un poco, no en todos los ámbitos, por supuesto, hay gente que sigue quizás minoritario porque escribe y ya, la verdad que crítica cultural es minoritaria, pero toda la euforia que se vive alrededor de algo que sale nuevo, generalmente es, yo quiero dar mi opinión, quizás no necesariamente negativa, pero quiero participar de ese debate hasta que venza. En un mes vence y vamos con otra cosa. Entonces, cuando les pregunto cuánta crítica negativa esperan, quiere decir a cuánta gente le está importando, que es a lo que vos decís de vuelta, Abel. No le importa a nadie. No, yo lo que Y el digo enfoque cultural del periodismo es, bueno, vamos a hablar de esto que salió este mes y el mes que viene saldrá otra cosa. Tal vez no me expliqué bien. Yo lo que digo es que el papel formador de los medios para orientar el gusto ha caducado. Desde ya que me importan ciertas lecturas, ¿no? Por supuesto, yo le doy los libros, no sé, el otro día me lo crucé a un escritor, amigo o a otros, y a mí me importa. Lo que yo te digo es que el modo en que se ordenaba el gusto a partir del periodismo digital y de la digamos, disolución de la figura mandarinesca de aquel que prescribía, si vos querés hasta autoritariamente, hay que leer esto, hay que escuchar esto, hay que ver esto, ha caducado. Otra anécdota, porque soy grande. Yo trabajaba en Clarín en los años 80. Y en ese momento, claro, perdón, estaban los periodistas de cine Morelli y Berruti, que tal vez no les dicen nada a muchos. Bueno, está bien, no. Bueno, la cuestión es esta. Fernando Martín Peña lo rescata mucho. Bueno, yo trabajaba en deportes, que estaba el gordo Leuco de arquero, cuando jugaba al fútbol, estaba Julio Blanco, bueno, y un día... ¿Leuco zurdo? Leuco en su época zurda. Leucocito. Claro. Leuco padre. Bueno, el tema es que cuando para ir de deporte pasabas por espectáculos. Y siempre estaban ahí Morelli y Berruti, y un día no estaban. Y digo, ¿qué pasa? No fueron suspendidos ambos. ¿Y por qué los suspendieron? Porque habían recomendado una película de Olmedo y Purcell y Ernestino Noble fue a verla. Buenísimo. Pero la anécdota, ¿a qué viene esto? El papel que tenía para orientar. Absolutamente. Claro. Digo, no importa, pero digo que porque tener una firma en un diario ya era una instancia de legitimidad. ¿Sí? No firmaba cualquiera. Firmar en un diario suponía que te convertías en una voz de autoridad. Y alcanzar el momento de la firma era, ahora firmo. Sí, a la vez que también con el tiempo se puso muy sobre la mesa que en algunos casos era una trampa, en el sentido de que existían los tipos que habían laburado un montón para eso y los recontraoperadores, cuya firma también tenía en la mirada popular. El autoritarismo Totalmente. también. No, claro, por eso lo que digo es que hay algo que hoy sucede, que es más bien todo lo contrario, que podría ser en todo caso el mismo problema, que es cualquier opinión, da lo mismo, cualquiera puede opinar. No, ¿cómo? Pero en ese sentido, en definitiva, si el plan es que puedan opinar 10 tipos, de los cuales 4, 8, no sé, no importa, están ahí para otra cosa y nos están diciendo cuáles tienen que ser nuestros consumos culturales o nuestra mirada política, entonces, bueno, qué sé yo, opinamos todos en Twitter, bueno, no sé qué es mejor. Entiendo. Y ya para ir cerrando un poco, por más que esté bueno, pero vamos, como quieran. Si alguien se tiene que ir, que se pare. Yo tengo una más después. No, pero quería... Cerrá la puerta y no, bajá. quería- Yo mañana a las 5:30 me tengo que levantar, pero después... Pero lo que decía es que Me asusta. creo que eso. siempre volvemos a lo mismo, que es, y los dos libros tienen que ver cada uno a su estilo. Florencia es el lugar del personaje que eligió, que es el cruce entre
es todo parte de la misma discusión. Y en un mundo donde quizás, no quiero volver al periodismo, pero es periodismo o animadores o conductores o conductoras, tratan de segmentar algo que quizás en la población está mucho más mezclado, que tiene que ver con la cultura, con la política, con la música, con el cine. Y a la hora de una columna, que es el columnismo es muy de hoy. No el comunismo, sino el columnismo. Columnismo, no, el comunismo lo dejamos de lado. Columnismo, bueno, ¿de qué nos vas a Partido hablar? columnista. Periodista de cine, periodista de música, periodista... Entonces lo que me interesa de los dos libros, nos interesa, por eso los convocamos, es un poco el cruce. Obviamente Fabio es quizás el cruce natural, pero por la personalidad de Fabio, por el contexto, que no es el único, por supuesto. Pero en el fondo terminamos hablando de lo mismo, que es todo parte de la misma discusión, pero hay un interés, quizás por un chip que tenemos, de segmentar todo. No sé si es un chip o como la industria Bueno, hace lo propio. Y tiene que ver también, me parece, con esta precarización general que en definitiva... pero dentro del periodismo cultural hay casi una obligación de ¿a qué te dedicas vos? ¿Sí? No puedes opinar pero es de que todo. si vos te haces... Yo aprendí que hay laburos que no voy a conseguir nunca, que tienen que ver... O sea, si vos te especializás en algo muy específico, y por ejemplo, existen los periodistas de tránsito, lo digo con todo el respeto del mundo a cualquier laburo. O sea, averiguás más o menos cómo están las principales rutas. El mercado, hablamos del mercado laboral. No, pero por eso no quiero hablar del laburo del chabón. Lo que digo es que hay alguien que averigua cómo están las principales rutas. Bueno, entonces, ahora me vienen todos los periodistas de tránsito, se me vienen a... No, pero no lo digo por los periodistas en sí mismos, porque además uno pone a la mañana para ver cómo... Lo que digo es, está el mercado destinado hoy a que vos tengas ese laburo específico que valga 2 mangos y que lo tengas acá, en 10 minutos salí para allá, en 20 minutos salí para este otro lado, y no podés especializarte en eso y en 200 cosas más porque tenés que llegar a fin de mes. Entonces me parece que es el... Es casi una salvedad necesaria cuando uno es periodista de aclarar que la precarización... Es cierto. No, pero quiero decir que a la vez que es cierto que existen nichos muy interesantes donde hay gente que se mete a hacer podcast de cosas que no se te ocurrirían en la vida porque se especializó de una forma espectacular, también hay, mirá, es lo que puedo hacer en el tiempo que me das y con lo que me pagas. Entonces al final... también tiene que ver, y no solamente el tiempo que me das y lo que me pagas. Estás en una redacción donde, como tenés que escribir 5 notas, no podés cruzarte de espectáculos a política, qué sé yo, como le pasaba a él, y ver si entre todos armamos una nota que tenga que ver con... O sea, eso ya no pasa. Uh-huh. Y algo interesante de vos, Abel, es que vos no renegás del periodismo. También eso es común, ¿eh? Yo vengo del ensayo, el periodismo es... No, el periodismo, el periodismo es una parte que me ha constituido en mi vida. Anfibio, como cierta revista. Digamos, que ha tenido momentos verdaderamente apasionantes. Y te voy a decir algo más, digamos, lo que pasa es que hay una diferencia fundamental. Para mí el periodismo era un modo de intervenir en política. ¿Cómo, Un modo de intervenir en política, digamos, era una de las facetas de la política, digamos, con modelos de periodistas que ya no existen más, pero no lo considero un género menor, porque considero que existe la especialización, que existe la segmentación, que hay lógicas, que hay prácticas que sirven para una cosa y que no sirven para otra, pero no porque sean menores o peores. Uno sabe... Se trata de comunicar, en el fondo. No, pero ¿cuáles son los protocolos de cada especialización? ¿No? O sea, si es lo que te digo. Yo tuve que escribir una nota sobre Violeta porque me pidieron de Barcelona. No de la revista Barcelona, sino de... No. Iba a decir la ciudad, pero... Porque era un boom. De Violeta, also known as Tin. Esa. Tiene esto es él. No, bueno, pero digo... Y vos decís, ¿y de qué manera vos... Hablemos de Violeta, sí, por ahí agarramos el No, público bueno... que es masivo. Pero es otra hora y media eso. No, pero digo, parte del oficio, hay que hacerlo con la dignidad que uno puede hacerlo, con la ironía que uno permite, pues yo tampoco le puedo decir al lector que quiere eso, que es un idiota, que lo pienso. Pero bueno, pero no lo voy a decir. Además, es un trabajador en definitiva. Totalmente, pero digo, pero el periodismo es apasionante. El problema es que el periodismo hoy es como pintar Biblias y aparece la imprenta, ¿no? Entonces,
hay un capital que es como tener patacones, ¿viste? Y vos querés comprar y vas con el patacón y decís, ¿y esto para qué me sirve? ¿Entendés? O sea, sirve más porque a mí me pagan con patacón. no, pero digo, en términos de la valorización en tanto valor de cambio, pero también de valor simbólico. ¿Entendés? O sea, periodista es majul. Y hay peores, incluso. Nada. No importa. Pero digo, tengo una anécdota. ¿Con Majul? Por favor. Sí, pero es joven, porque él hacía deportes en Crónica. Cuando yo hacía deportes en La Razón y en Clarín. Y un día le dije, yo me acuerdo de vos de deporte, ¿no? Yo nunca hice deportes. Bueno. La sección de deportes generó un montón de Un montón, porque era el punto de entrar al periodismo. Era ¿Fidel? Nelson. Jugaba bien. No, pero un montón de periodistas. Cuando yo estaba en Clarín estaba Pablo Yondo, que después fue, hoy abogado. Yo recuerdo la escena de Alfredo Leuco regalando un libro de Rubén Íscaro, que era un dirigente sindical comunista, que era diálogos entre comunistas y peronistas. Estaba Julio Blanc, que después fue uno de los codirectores de Clarín. Estaba Alejandro Fabri, o sea... Pagani también estaría. Estaba Pagani. Eso fue muy divertido, me estoy yendo al carajo, pero... Sí, no importa. Ya la vuelvo. No. De ver cuánta gente hablaba de fútbol y cuando le tenían que poner una pelota no sabían qué hacer. Pero eso hasta hoy porque es una después estaban discusión los campeonatos de periodismo deportivo, de todo. El que jugaba bien era Alejandro Apo y Víctor Hugo Morales. Jugaban muy bien. Pero digo, los de Clarín eran de madera. Además, dato, hasta hace poco, ahora no tanto, pasa, pero menos. Pero hasta hace poco, si querés, después de los goles secuestrados, o sea, hasta hace poco, los relatores históricos de fútbol no identificaban a los jugadores. Los conocían menos que el tipo que estaba en su casa. Y eso también tiene que ver con las 10 firmas que existían antes. Entonces hay... quiero decir que todo... No entendí, perdón. Que todo plan tiene su limitación o su inconveniente. El plan de cada uno se vale por su firma y la laburó y se la consiguió, sí, a la par que existen estos otros tipos que tienen el mismo escalafón y cobran lo mismo. Digo, la picaresca va a existir todo el tiempo. Contra eso no podés... No, pero te quiero decir, ahora, quiero decir, ¿vale tanto como antes la opinión de alguien? Bueno, el problema es que había opiniones, para volver un poco al campo de la cultura, que pesaban mucho. Por eso es el problema. No, pero no, a ver, el tema es que se pasó de una suerte de mirada muy vertical, ¿no? Como te decía, prescriptiva. No, a nada. Bueno. A nada. Por eso. O sea, pero digo, lo que te quiero decir es que en definitiva, salvo que uno pueda rescatar, que también lo hacemos hoy en Twitter, salvo que uno pueda rescatar determinadas firmas porque las identifica, el problema es más o menos el mismo. Sí, digo, yo creo que el punto de corte está cuando Caros y Narizota empiezan a comentar noticias. Entonces, si Caros y Narizota pueden tener opinión, puede tenerla cualquiera. Y entonces, en ese sentido, cuando vos eso lo ponés en el plano de la discusión cultural, ha quedado completamente degradada. O sea, hoy llaman a un historiador y llaman a Felipe Piña. O sea, hace 30, 40 años posiblemente la diferencia entre Alperín Dongue y Félix Zuluaga estaba muy clara. ¿Entendés? O sea, pero es parte de un cambio de época. Un cambio de época... Y pereza también, mucha pereza. Porque si llaman a los mismos o a las mismas siempre, claramente hay otra gente que se dedica a eso. Y pereza por la precarización, porque hay que llamar a alguien ya, porque tenés un programa diario, y por corporativismo, porque este trabaja acá o esta trabaja acá. Pero yo quiero insistir con esta idea, que como en a dar nombres. como en todos los tiempos existen quienes
nos parece que se merecen el laburo y quienes no se merecen el laburo. Eso pasa en todas las épocas. Hoy hay muchísimos más laburos. Pasa que son una porquería, pero hay muchísimos más laburos. Cualquiera puede hacer un laburo. No tenés que ser no sé qué y hacer 200 años de preparación para llegar a trabajar en algún medio. Trabajan un montón de gente en un montón de medios. Es histórico que hay gente que se lo merece y hay gente que no. Y también es histórico que hay gente que gana un montón de plata y que no podemos entender por qué está ahí. El asunto es si hoy es o no es, y no lo sé, pero quiero decir, no lo tengo claro, es o no es más democrático el plan que se ofrece cuando todos opinan, es decir, nadie opina, podemos decir, o no se puede identificar tan fácil cuál es la opinión que nos interesa, o 10 tipos opinan, 8 están operando. Bueno, no sé. Pero bueno, a ver, eso lo puede llevar a cualquier ámbito de la producción de cultura, digamos, como actividad humana. Pero a mí me parece, porque me siento grande, y yo en un momento fui joven. Yo me acuerdo en el 86 que era corresponsal de Prensa Latina, la agencia cubana. Y fui medio clandestino, medio ilegal a Chile por el atentado de Pinochet. Y me acuerdo que se escribía en el teletipo. Y que el teletipo que tenía una amiga en una casa, que era una situación compleja, para reportar sobre el atentado. Y me acuerdo que escribí una nota larguísima. Y cuando la veo, era el tercio. Y yo protesté. Respuesta: díganle al joven enviado especial, que era como decir pendejo de mierda, que las pautas, y le sacaron la firma. Que estas son o sea, que por más que había sido una situación riesgosa, que estabas, no firmabas. Mirándolo, no como diciendo, la colimba te hace hombre, no como diciendo, viste, que hay que tener una instancia de rigor. Creo que esta idea de que te ganes el lugar de un sujeto capaz de poder interpelar un espacio, una comunidad, y que no sea un hecho fisiológico, no me parece mal. No, estoy de acuerdo completamente con eso. Eso me parece que es en general el mercado del trabajo. Es lo que pasa en general en el mercado del trabajo. Y si querés en el estudio también. Ahora, o en el universo estudiantil o la academia. Pero lo que te quiero decir es que en ese plan en el que está la situación, porque, insisto con esto, no importa qué porcentaje, pero había un universo de tipos que se lo ganaban y un universo de tipos que no. No importa. Pero eso siempre va a suceder. Por eso, digamos, y eso sucede hoy. La picaresca. Y hoy el que yo se lo gana, está bien, pero lo que te quiero decir es, hoy, además, tenés a un montón de gente que tiene la palabra. No importa para qué, no importa si nos importa, cada uno verá si le importa o no le importa. Lo que te quiero decir es, yo que tengo esta discusión, o sea, vos decís, yo me siento viejo. Yo tengo esta discusión con mi equipo de trabajo todas las mañanas, de cómo trabajan los pibes hoy, de cuando yo empecé hace 25 años. Yo tengo esa discusión todo el tiempo, pero todo el tiempo me digo que si uno se pelea demasiado con la realidad, es muy difícil entender lo que los pibes tienen en la cabeza y lo que está pasando, o sea, por qué. Puede ser interesante la voz de un pibe que no se la ganó, digo, como en los términos en los que entendíamos en otros tiempos que se ganaba una voz. Entonces, lo que quiero decir es, hoy, como en todos los ámbitos de lo que vos decías, hay que saber leer. No, totalmente, pero digo, hay una cosa, alguien que dirige, que tiene responsabilidades, tiene también, entre sus responsabilidades de tener, es detectar esas capacidades de los que están empezando para darles lugar. No es solo una cosa, digamos, darwinista, donde vos te haces lugar porque matas a otro, sino porque hay una comunidad que está pensando más o menos sintonizando y donde vos ves a un pibe que tiene potenciales enormes para dar un salto adelante. O sea, porque si no, lo otro es la guerra del cerdo. ¿Entendés? De Bioy Casares, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, bueno, lo que también era una redacción, lo que también era, digamos, una suerte de unidad más orgánica. Ahora que la entrevista está de moda, de hecho estamos haciendo una charla, pero
lo que uno ve es cuando viene un artista, hay en la necesidad de hacer sentir cómodo al invitado o a la invitada, hay una disparidad entre quien entrevista y el artista o la artista. Es decir, en la mayoría de los casos, no en todos, se pone desde un lugar, no te digo fan, pero desde un lugar lo que vos haces es más importante. De ahí lleva el elogio a vamos a hacerlo sentir cómodo, cómoda. Y lo que creo que pasa, a veces lo veo, es que el artista o la artista, sea de la disciplina que sea, arranca de un nivel de disparidad. Es decir, esta persona me está hablando desde otro lugar. No como si fuera parte de la misma discusión, el periodista o la periodista. Depende del ámbito. Quizás estoy hablando del elogio excesivo. Depende del ámbito. Viñas Y hablaba... eso hace que no sean parte de la misma discusión y en el fondo lo que es viniste, gracias por venir. Primero tenés que distinguir una cosa. Lo que es todo el recorrido, digamos, de un artista, ya sea cual sea, por el ámbito de la divulgación y la promoción, y otra es el espacio periodístico natural, donde hay una relación más horizontal. Es lo que yo te decía, vos mirás vos mirás las entrevistas de Playboy, vos mirás las grandes entrevistas de Rolling Stone, y la misma tradición de las grandes entrevistas en Argentina, y te vas a encontrar con otro registro. O sea, el problema es que hay un coeficiente que ha variado, donde lo promocional y lo que Viñas llamaba el terrorismo de la cortesía, impera en muchos lugares. Pero y quizás tiene que ver un propio ego de quien entrevista, que parece hoy en día que tiene mucho más ego, pero en realidad se está bajando un nivel con quien está hablando. Si vos mirás, por ejemplo, la gran entrevista que le hizo Oriana Falache a Galtieri en medio de la guerra, una entrevista extraordinaria. O las entrevistas que le hacían a Lennon cuando le tiraban, pero para que tenga. ¿Entendés? Es su momento de... María Estergilio también. María Estergilio venía de Marcha, que era la gran revista de la intelectualidad uruguaya, y después vino al exilio argentino. Pero o sea, hay una gran tradición crítica al periodismo y es muy productiva. Lo que pasa es que si todo es promoción, y bueno, sí, es cordialidad, porque, digamos, para que, digamos, es una cuestión más asociada al espectáculo, ¿entendés? Pero supuestamente si vos traes un objeto al mundo y querés discutir, tenés que estar preparado para discutir. Para. ¿Cómo estaba diciendo que Playboy tenía entrevistas? Eran extraordinarias. Si las pasabas de largo es un problema tuyo. Eran extraordinarias. La entrevista, por ejemplo, la entrevista a Sinatra, la entrevista a Marilyn Monroe, la entrevista a Kennedy, tremendas entrevistas, tremendos entrevistadores. ¿Entendés? O sea, digo... Un gran entrevistador. No, bueno, pero grandes entrevistas, o las del New Yorker, el problema es que una cosa es el registro, digamos, me gusta eso de si largás algo al mundo, o sea, lo que sea, tenés que estar preparado para discutir. Tenés que rebancar. O sea, tenés que bancarte. Ya leer y escuchar algo y entrevistar a alguien ya es... estoy interviniendo en tu discusión, ya es una forma de respeto. Una cosa, digamos, lo genial, suponete, digamos, es que todos nos volvamos a reunir en 20 días, un mes, que compraron el libro y volvemos a discutir. Hagámoslo. ¡Buena venta! ¡Hagamos eso! ¿Entendés? Y nos volvemos a discutir. Y a discutir con el cuchillo entre dientes. Pues buenísimo. Digamos, a ver, para un autor, digamos, escuchar, digamos, lo que piensa de sí mismo. Exacto. Es una cagada. Exacto. ¿Viste? Para eso me miro al espejo, ¿viste? ¿Entendés? Digamos, lo mejor es cuando un libro entra, ¿viste? Y entra la fricción, y entra el desacuerdo, y entran los pedidos de explicaciones. ¿Entendés? Eso es buenísimo. Lo otro, ¿viste? Es lo que vos ya crees que sabés, que crees que sos, que lo que crees que sos. El tema es cuando te pinchan el globo o te obligan a tener argumentos o a pensar cosas que no pensaste. Voy a usar ese pie para hacer una pregunta más. Bueno, y vamos terminando ya. Sí, porque pensaba... Lo del mes, ¿Cómo? Lo del mes que nos volvemos a ver en el mes. El mes que viene. Tenemos fecha también, nos queda una. Pensaba que un poco esto es Satisfaction en la ESMA. A mí me generó una provocación, lo charlaba un poco con Leandro. Me parecía que tiene un poco que ver con esto que decías. Editor de Gourmet. El editor de Gourmet.
que era un título que yo leías el título y era un piñón. Decía, bueno, ¿de qué te va a hablar este libro? Después lo leí, está justificado en la contratapa, por supuesto que es otra cosa. Y un poco este libro me parece que también intenta discutir con un momento del peronismo actual, digamos, que también hay un diálogo en eso. Y lo que me quedé pensando, porque lo estaba atando con esto, estoy rumiando desde que hablamos de Argentina en 1985, con el silencio que vos decís que era lo que pasaba en la sociedad, digamos, en ese momento era un silencio como consecuencia de la dictadura, seguramente, por supuesto, y reinstalado, pero en el libro dejás sobre el final, en el capítulo del silencio de salud, yo me desayuno, que es una cuestión del peronismo de esta ciudad, de ese momento, y lo que contás post muerte de Perón, hay toda una parte que hace como una especie de enumeración de que hasta en las publicidades estaba incorporada la idea del silencio y el ruido malo. Ahora no me acuerdo ningún ejemplo en particular, pero hay toda una parte de... Todas las publicidades en el 74 y parte del 75 tematizan el tema de la escucha y el silencio. Claro, eso. ¿Hasta qué punto, digamos, se había convertido en un factor disciplinario y un tópico que ordenaba el modo de entender el conflicto político? ¿Sí? Hasta el fútbol, el silencio de salud en la cancha cuando ganaba un equipo, ¿no? O sea, era un tema, es un vector. Eso me quedó, porque cómo operaba el sector privado ya disciplinado previo al golpe como preludio en la idea del silencio. Eso me quedó como muy, muy grabado. Es que el golpe no se entiende sin el 74-75. Por eso, en un lugar, a mí me alucinaba mucho que Guado de Pedro, que es presentado como el hijo de la generación de Ismada, iba a compartir fórmula con Mansur, que es hijo de la ultraderecha, de la derecha peronista que combatía al padre lo consideraba enemigo interno, porque la figura del subversivo y el enemigo interno las inventa el peronismo, no las inventa la dictadura. El peronismo del gobierno, sí. El peronismo. Entonces, claro, hay una suerte de reseteo, de desconocimiento de la historia que es alucinante, y hay un problema tremendo del cual la Argentina no ha podido salir. Es que es tan binario que toda impugnación o mirada de los flecos del peronismo parece que te lleva al gorilismo extremo. Y como que no hay zonas grises, zonas de entrar y salir, claramente asumiéndote, o en mi caso, como una persona de izquierda, ¿no? O sea que no soy Fernando Iglesias, ¿entendés? No soy y entonces es un problema, pero es un problema también, bueno, en el que estamos empantanados. Que es un poco lo que terminábamos hablando recién sobre esta cuestión de la crítica tan superficial, si se quiere, de contexto superficial. Pasó volando, a ver, por ahí para algunos dirán no, la verdad que no, pero para nosotros sí. Les agradecemos mucho por venir a ambos. Un pequeño presente. Pasó volando, no terminó porque tiene que pasar por el kiosco. No, tiene que pasar por el kiosco. Todavía queda comprar libros, por supuesto. Y hay regalos de Ocio Libros. Quien lo está escuchando no va a saber qué es, pero quizás pueden abrir y mencionarlo. Pueden comprar el libro y al mes o al mes y medio. Exacto. ¿Qué te regalaron, Florencia de Ocio? Se puede decir. Me regalaron Santoro, Manual del Niño Neoliberal. Es Daniel Santoro, no es el periodista hablando de Daniel firmas. Santoro, el ilustrador, ¿no? Una belleza. ¿Y Abel? Lo mismo me parece. Está bien, perfecto. Así no hay peleas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambos por venir. Gracias a todos y todas en el público. No se ve, pero hay por lo menos 150 personas. ¿Sí? Y bueno, gracias. Y nos reencontramos pronto. No sabremos cuándo. Por lo pronto, en julio hacemos otra. Todavía no sabemos bien cuál, pero bueno, gracias por venir y espero que la hayan pasado bien. Y bueno, esto fue todo. Gracias.